8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al presidente ejecutivo de Fedexport, Felipe Rivadeneira, y al presidente de la Cámara de Industriales en Guayaquil, Francisco Jarrín. Bienvenidos. Les invitamos para analizar este problema complejo que se está viviendo por la crisis eléctrica. Por cierto, hay gran parte de responsabilidad de este gobierno, pero todos los gobiernos anteriores, al menos las últimas 2 décadas, han tenido parte de la crisis, que no supieron en su momento no solucionar toda la crisis, pero por lo menos sentar las bases para que el país cuente ya con una matriz energética equilibrada, con una infraestructura en perfectas condiciones, cosa que no está, con una inversión suficiente y con un marco legal adecuado a la realidad actual. Con esas consideraciones, ayer hubo 2 reuniones, la una en esta capital entre los dirigentes industriales del país, y luego fueron recibidos en el Palacio de Gobierno para buscar salidas. En este momento hay que buscar soluciones inmediatas frente a un corte de 10 horas durante el día que está impactando en el sector industrial, y lo otro, las soluciones inmediatas. Hay que trabajar. ¿Cuál es la respuesta, le pregunto a Felipe Rivadeneira, que se ha dado en el gobierno para las concreciones más allá de las promesas para encontrar salidas en medio de estas angustias por falta de energía eléctrica? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poderte saludar. Un saludo también a mi colega Francisco Jarrín allá en Guayaquil y a todos quienes nos están escuchando. Sí, ayer estuvimos conjuntamente con Francisco en Carondelet, reunidos con la ministra de Ambiente, la ministra de la Producción y el ministro de Energía. Una lástima que no haya estado presente el señor presidente de la República en un tema tan gravitante y de tanta complicación para el país. Nos hubiera gustado poder conversar con él de un tema tan serio. Te diría que el resultado de la reunión fue de una espera, ¿no es cierto? Es decir, una apertura de revisar. No se cumplió nuestro pedido de suspender la medida, que ese era el pedido que habíamos hecho nosotros en la mañana. Sin embargo, se comprometieron las autoridades en crear un comité privado de emergencia, que así lo determinaron ellos, no importa cómo se lo llame, lo importante es poder discutir algo que es realmente de mucha gravedad para el país, ¿no es cierto?, como es de esta crisis energética que estamos viviendo. Creo que nosotros logramos plantear algunas interrogantes que teníamos sobre la medida, ¿no es cierto? Francisco ya lo podrá explicar de mejor manera. Sin embargo, el sector industrial, y creemos que esta medida del apagón a todo el sector industrial no resuelve la crisis, ¿no es cierto? Y más bien te diría yo, a mi forma personal, me quedaron más dudas del por qué se tomó esa medida, porque yo le pregunté directamente al ministro de Energía si habían hecho alguna modelación de incrementar, por ejemplo, más horas a los hogares en horas pico, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vemos que esta es una crisis tan profunda como lo fue la pandemia, ¿no es cierto?, en el sentido de tratar de alguna manera educar a los hogares ecuatorianos a aportar, es decir, que la distribución de esta crisis sea más equitativa, y no porque seamos egoístas como el sector productivo, ¿no? Porque el sector productivo no consume más del 25% de toda la energía a nivel nacional, sino tratando de que la crisis la enfrentemos todos como ecuatorianos, ¿no? Es decir, aquí existe un gran problema que tiene el país, que no hay una solución al mediano plazo, que tenemos todos que buscar la manera de construir política pública en base a esto, con la vitalidad de no parar la producción, ¿no?, de no parar las exportaciones, de no parar el empleo. Fíjate lo sucedido en la ciudad de Cuenca en los últimos días, ¿no? Es decir, estamos ante un parón prácticamente donde ya se han suspendido exportaciones, ¿no es cierto? Ya 15 días sin poder despachar en algunos casos de empresas exportadoras, por suerte, entre comillas, suerte, de bienes no perecibles, pero igual son bienes industrializados que no se han podido despachar. ¿Y eso qué significa? Que el cliente ya pierde la confiabilidad hacia ti como proveedor,
¿no es cierto? En muchos casos puedes hasta perder el cliente. Y es un tema muy complicado, ¿no? Una de las grandes interrogantes se quedó el día de ayer también es cómo lo van a hacer. Porque claro, tú bien lo decías de la introducción, Miguel, en el sentido de que hay parques delimitados, parques industriales como en Cuenca, como en Ambato, etcétera, pero en ciudades como Guayaquil o ciudades como Quito, donde las empresas están mezcladas con barrios residenciales, ¿cómo se va a hacer la desconexión? Es decir, cómo se va a proceder? Eso no fue respondido, no hubo una respuesta de parte del ministro, perdón, no hubo una respuesta estricta de parte de ellos y tampoco hubo una respuesta a si hicieron otros mecanismos de modelación. Lo que se nos ofreció fue que en horas de la noche los ministros iban a tratar de revisar una alternativa en base a lo que nosotros habíamos expuesto en la noche de ayer. Y bueno, eso de alguna manera es positivo, ¿no es cierto? Es decir, que hubo esa apertura del diálogo y la conformación de este comité, que el día de hoy tentativamente hay una nueva reunión. Porque esto es un tema país, Miguel, y esto es algo que tenemos que tratar de verlo de esa manera, es decir, nosotros no podemos caer en una trampa que lamentablemente, te diría de otra forma, estamos ante una crisis eléctrica justo en un momento electoral grave, en donde empiezan a ver las campañas presidenciales y es lo peor que nos puede pasar como sociedad, ¿no? Yo te diría que mi pedido debería ser que esta crisis se desenmarque de la política y de la campaña electoral y se haga una tregua entre los partidos políticos, porque fíjate, estamos ante una ley que busca de alguna manera generar más participación del sector privado en la generación eléctrica, salir de esa trampa constitucional del 2008, de esta constitución de Montecristi, donde claramente establecía que el sector estratégico era la electricidad y que solo el Estado podía invertir en electricidad. Pero ¿qué ha pasado? Una vez que se acabaron los recursos del Estado, ya no ha existido inversión, la demanda ha subido, ¿no es cierto? La oferta eléctrica es insuficiente y obviamente estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, esa ley, por ejemplo, debe ser discutida desde un punto de vista extremadamente técnico, en donde los expertos en electricidad del país puedan aportar con sus observaciones, crear una política pública real y transparente. Es decir, si no va a haber capacidad al corto plazo de generar electricidad, necesitaríamos ver... no sé si me desconecté. No, sigue al aire, Felipe. No, ya, perfecto. Perdón, se me cambió la imagen. Entonces, por ejemplo, crear una política pública de si es que el Estado no va a tener capacidad de aquí a diciembre a generar electricidad para las industrias, bueno, generemos una política pública de dar facilidades a las empresas a que importen, por ejemplo, generadores, buscar líneas de crédito diferenciadas a través del Banco Nacional de Fomento, de la CFN, para que puedan hacerlo, buscar la manera también de regular un correcto despacho de diésel, es decir, tratar de solventar las soluciones al corto plazo, pero lo que no podemos darnos lujo en una economía en recesión es primero perder un solo dólar de exportación, segundo, también cuidar la salud de las empresas, porque las empresas, como siempre lo hemos dicho, lo hemos conversado contigo, Miguel, desde la pandemia, el peor de los escenarios es tener que reducir personal, hacer despidos, porque eso significa que la empresa está perdiendo plata, que la empresa no es solvente y que la empresa está en problemas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que analizar. Se ha dado un importante paso y esperemos los resultados de estos diálogos, pero la medida está y no ha habido todavía una revisión de la medida de lo que te puedo decir de la noche de ayer. Bienvenido a Francisco Jarrín de la Cámara de Industriales de Guayaquil. ¿Cómo encontrar soluciones y alternativas? Ayer hubo 2 reuniones, pero faltan concreciones. ¿Cómo enfrentar? Porque si esto se mantiene con todo el daño que se irroga, por ejemplo, ¿cómo van a hacer en el sector industrial si se trabaja para compensar en algo, por lo menos, la noche y la madrugada? A ustedes les va a caer el pago complementario, el pago adicional por trabajar fuera de horas normales. ¿Por qué no pedir, si es que eso se mantiene, hasta al Ministerio del Trabajo que haya un trato temporal de no pago con estos recargos? Buen día. Buenos días, Miguel, qué gusto. Buenos días también a Felipe y a todos los que nos escuchan. Qué gusto estar en tu programa. Realmente, bueno, la situación, como todos sabemos, es muy grave. Nos preocupa al sector industrial que realmente no se haya podido tomar, como pedimos en la mañana, una marcha atrás en la medida de buscar otras alternativas
que no permitan parar a la industria, que es el motor de la economía, ¿no? Realmente mencionamos ayer también que el sector representa el 26% del consumo, pero se está afectando el 100% de la actividad regular con este apagón industrial, que realmente es insostenible y no es la solución para los apagones. Realmente estamos seguros que para un problema, como bien mencionaba Felipe, que es un problema de todo el país, todos tenemos que poner de nuestra parte el esfuerzo y el sacrificio para salir lo menos golpeados de esta crisis energética. Realmente el sector empresarial e industrial siempre está dispuesto a buscar alternativas, pero lo que pedimos ayer precisamente a las autoridades con las que tuvimos la reunión es que precisamente se vea formas, porque la industria tiene distintas formas de funcionar y realmente el apagar 10 horas muchas veces puede significar apagar totalmente la industria, porque la gran industria que tiene hornos grandes que no pueden ser, una vez que se apagan, prender toma mucho tiempo y obviamente esto afecta. La preocupación que mencionamos también ayer es que obviamente el sector industrial está encadenado a toda la cadena productiva y obviamente esto puede ser una afectación a los distintos eslabones de la cadena productiva y obviamente se pueden generar escasez de productos si es que esto de aquí permanece constante, ¿no? Creo que debemos como ecuatorianos buscar soluciones que permitan precisamente que esto golpee lo menos posible y obviamente afecte y no llegue a afectar también el empleo, ¿no? Realmente esta debería ser la preocupación tanto de las autoridades como de los que estamos en el sector privado, de buscar de repartir de alguna mejor forma el déficit que estamos teniendo en el corto plazo para que obviamente haya la menor afectación posible. Claro está que va a haber afectaciones, pero creemos que esto debe ser balanceado, ¿no? En todo caso, ayer, digamos que a los pedidos que hicimos en la mañana, el que se realizó fue crear este comité de emergencia que permita precisamente ver mejores soluciones para enfrentar esta crisis energética y poder proponer desde el sector privado. La otra medida realmente nos preocupa, pero en todo caso hay el compromiso de revisarlo. Se iban a reunir hasta la noche, esperemos que hoy tengamos buenas noticias, porque mientras se mantenga este apagón industrial, las pérdidas en el sector y en general en toda la cadena se van a seguir manteniendo, Miguel. Alternativas y soluciones, que es lo que pide el país, Felipe Rivadeneira. ¿Qué se podría lograr? Primero, de inmediato, frente a estos cortes que están causando daño al sector industrial y en general al país. Y por otro, al mediano plazo. Ayer dialogamos con un empresario, un textilero, Mauricio Pinto, que decía que acaba de visitar Portugal y allí cierto es que hay que exigir al Estado la regulación, la atención oportuna, pero también allá decía Mauricio Pinto, el sector industrial hace autogestión, claro, con otro marco legal, con otras facilidades, con recursos que le ha puesto la Unión Europea, cierto es, pero ¿qué se puede plantear al mediano plazo también como salida a soluciones si aquí estamos un poco atrapados con un marco legal que no deja moverse y se exige al menos que cambie eso? ¿Qué se puede hacer de inmediato y al plazo inmediato, Felipe? Bueno, yo no me fuera tan lejos, no hay necesidad de irse al viejo continente, ¿no? Tenemos ejemplos muy buenos de suficiencia eléctrica en Chile, en Perú y en Colombia. Es decir, hay una muy buena participación del sector privado, pero claro, eso implica salir, por ejemplo, de esta trampa constitucional. No puede ser que la provisión de servicios eléctricos de parte del Ecuador de parte del sector privado en el Ecuador sea excepcional.
Eso es lo que te dice la Constitución, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo que hay que reformar urgentemente, así como importante es la presencia de eliminar esa prohibición de bases extranjeras para la lucha contra el narcotráfico. Este tema de la electricidad también es de extremadamente urgencia, ¿no? Yo creo que eso es importante. Esta ley que se está tramitando creo que tiene que dar una alternativa para el ingreso. Creo que también hay que ver claramente la seguridad de el pago de esa tarifa hacia los inversionistas, porque si no da seguridades, tú sabes que eso simplemente va a terminar en una poesía lírica legal y no va a aterrizar en una real inversión que pueda haber de parte del sector privado. Explorar energías alternativas. Ayer, por ejemplo, se hablaba en esta reunión de algo que yo no había escuchado, pero que el Ecuador tiene una gran capacidad de energía geotérmica, por el cordón de volcanes que tenemos activos en el país. Entonces, creo que hay alternativas siempre y cuando se deje participar al sector privado. No creo que ese marco legal hay que cambiarlo. No hay que inventar, como te digo, nada nuevo. Hay que ver cómo funciona de buena forma en Chile, cómo funciona de buena forma en Colombia. Nosotros en la última convención de exportadores trajimos unos expertos en electricidad y nos mencionaron, nos comentaron cómo funciona la legislación colombiana. Y la verdad que es muy simple, ¿no? Pero permite justamente que ese exceso que puede haber de autogeneración o proyectos ya de generación importantes puedan conectarse a una red nacional. Pero aquí tenemos una trampa también que es adicional, que es estas distribuidoras que tenemos en el país que son públicas, que no quieren perder su espacio de poder, ¿no? Es decir, toca cambiar todo el sistema. Y inclusive te diría que, y yo ayer lo mencionaba en la rueda de prensa, ¿no? Es decir, estas distribuidoras, a la final, ¿quién las controla o cómo sabemos que están haciendo de buena manera su trabajo? ¿No? Es decir, porque tú sabes que a la final, cuando el sector público está se siente tan intocable, a la final no hay manera de cuestionarlo, ¿no? Entonces vemos claramente que puede haber mucha ineficiencia en ese aspecto. También este gobierno ha tratado de corregir esas ineficiencias, le es complejo, ¿no? Entonces creo yo que el sistema entero hay que cambiarlo, hay que buscar una nueva solución de suficiencia energética que te permita no solo solucionar el problema a corto plazo, ¿no es cierto? Yo creo que el problema a corto plazo, insisto, hay que buscar una política de autogeneración urgente que permita a las empresas ir pasando este problema. Yo conversaba ayer con empresarios de la ciudad de Manta y me comentaban que la niña está viniendo en forma muy fuerte, esas son las predicciones y eso implicará aún más sequía aún en el Ecuador, y esto no es que se va a 2 o 3 meses, se va a ir hasta primero o segundo trimestre del próximo año. Entonces hay que tratar de hacer, insisto, una planificación larga donde al menos tengamos hasta diciembre una manera de ver esta crisis, como te decía, como una crisis nacional, buscar la manera de que todos hagamos el esfuerzo, cuidar el embalse de Mazar, buscar esas reservas, porque algo que yo le decía ayer al ministro de Energía, le decía, ministro, ¿qué seguridad hay que después de estos 15 días de este parón, que ustedes mantengan la medida, a pesar de lo que nosotros mencionamos? Que en 2 semanas después vuelva a pasar lo mismo. Es decir, eso no hay ninguna garantía. Yo a lo menos, no sé si Francisco la sintió de forma diferente, pero yo no sentí ninguna respuesta contundente sobre ese aspecto, ¿no? Porque obviamente la crisis está y es una crisis tan profunda que implica cambiar todo el modelo y todo el esquema. Y creo que tenemos que hacerlo como un caso de emergencia nacional, porque es imposible producir, imposible exportar, ¿no es cierto? Están compromisos internacionales en riesgo en este momento. Lo peor que nos puede pasar como exportadores es que perdamos esa fiabilidad de proveedores, porque no te olvides que una línea de producción interrumpida significa que no se genera el embalaje, las cajas, el envío, la logística, la puesta en el contenedor, el cupo en la naviera y el transporte internacional que puede durar unos X días durante el traslado en barcos, ¿no? Entonces, todo esto está en juego en este momento y es algo que tenemos que solucionarlo de forma muy rápida. Y claro, algo que tampoco se me dio respuesta ayer es por qué no hubo una modelación diferente, ¿no? Es decir, por qué no tratar de que a los hogares se amplíe un poco el espectro de reducción o el aumento de horas de apagones para tratar de educar a la ciudadanía y que sea más equitativo esto para tratar de solventar este problema a corto plazo y, como te digo, ir generando políticas públicas profundas, de reformas estructurales profundas para poder tener una suficiencia energética que nos dure
no solo 20 años, sino pensemos en 50 hasta 100 años de aquí a futuro. Felipe, ¿qué hace falta para concretar esto? ¿Qué hace falta? Bueno, por el momento la normativa legal, ¿no? Yo creo que la normativa legal es la que se tiene que reformar. Está este proyecto de ley que esperemos sea aprobado de forma técnica, como te digo. E insisto en una tregua, aquí las bancadas esperemos que no metan su ideología ni su oportunismo electoral en una ley que es tan necesaria, en donde primero no se entiende por qué se pone un techo de 100 megavatios para producción del sector privado. Esperemos que eso se lo abra inclusive a una manera mayor, porque necesitamos dar una seguridad jurídica fuerte y un mensaje muy fuerte al inversionista privado para que pueda entrar. Pero eso es una solución a mediano plazo. Por otro lado, como te digo, creo que sí hay que hacer una reforma constitucional profunda en eliminar la participación del sector privado en el sector eléctrico de forma excepcional, sino que se permita y se rompa ese candado de esa trampa constitucional. Y tercero, una vez que estas condiciones se dan, ir poniendo en una transparencia enorme la eficiencia de las distribuidoras y de todo el sistema eléctrico del país para ir tratando de ir generando se podría decir, una repotenciación de las mismas para que puedan conectarse con proyectos privados de aquí a futuro. Obviamente te estoy hablando sin ser experto en la electricidad, te estoy hablando desde el punto de vista de la visión lógica, ¿no? Ya los expertos sabrán qué detalles y qué cosas importantes se puede hacer para ir generando mayor capacidad eléctrica, porque está claro que la demanda es mayor a la oferta que generamos, independientemente de que haya o no haya el estiaje, ¿no? Francisco Jarrín, ¿cuáles son las salidas, las soluciones inmediatas? ¿Qué hacer frente a este panorama? Y también las mediatas, como decía Felipe Rivadeneira, ir buscando salidas, por cierto, con un cambio en el marco legal. Sí, a ver, yo creo que en eso, como bien se mencionaba, el problema eléctrico tenemos que estar claro que es un problema que tenemos que afrontarlo en el corto, mediano y largo plazo. O sea, hoy estamos con un problema producto del estiaje, pero no es un problema que no se conocía. Los últimos 3 años venimos con problemas y esto viene por una matriz energética que depende de una sola fuente de energía. Realmente el país no puede depender en un 75% o más de generación hidroeléctrica que está sujeto a contar con el recurso, el agua, para la generación. Tenemos que tener una matriz energética más balanceada. Esto de aquí, como yo digo, son medidas de mediano y largo plazo, pero si no se inician ese mediano y largo plazo, no arranca ese tiempo que va a tomar hacer ese cambio en la matriz energética. De hecho, bueno, ayer nos comentaron mucha de la generación que se ha comprado es generación térmica que permita ir balanceando esa matriz energética, y también se habló de otras fuentes también de generación sostenible, que la idea es atraer inversión. Pero para esto también tenemos que como país estar claro de que tenemos que generar el marco y la seguridad jurídica para que las inversiones quieran venir al Ecuador, porque realmente un problema como el sector eléctrico depende de mucha inversión y el Estado no está en la capacidad de hacerla. Entonces hay que dar, como bien se mencionaba, apertura a la iniciativa privada, a la inversión privada que pueda venir, pero obviamente la inversión privada, sea local o extranjera, para venir al Ecuador, tiene que tener las reglas claras, y en eso tenemos que trabajar y hacer ese pacto que se mencionaba, que decía Felipe. Estos temas, los grandes problemas del país, tenemos que buscar precisamente esos consensos nacionales para enfrentarlos sin las ideologías políticas, poniendo siempre al Ecuador al frente y tener esa visión país que nos permita a todos participar en la solución de estos grandes problemas. Medidas en el corto plazo, yo creo que también es algo que primero es transparentar las cifras. Les mencionábamos ayer, tanto en la rueda de prensa como en la reunión con los ministros, no puede ser que haya doble mensaje. O sea, primero, por un lado, se manda un mensaje de que se va a bajar el número de horas, y eso denotaba que precisamente la situación estaba mejorando.
y de forma abrupta el día sábado nos enteramos del apagón industrial que subía 10 horas dentro de la jornada regular. Entonces, siempre tiene que haber obviamente una comunicación clara y precisa de la información. Por eso la insistencia de crear esta mesa de crisis, precisamente para que se han comprometido a semanalmente dar la información. Esperemos que esto tenga resultados para conocer. Y lo principal, lo que hemos hablado desde ayer, que se revea la medida del apagón industrial. Realmente en esto no es un tema de un solo sector. Como ya dije hace un momento, el sector industrial está encadenado, pero creo que tenemos que ver la forma de que no afecte al país. O sea, yo creo que la medida es errada y puede causar mayores problemas y no va a solucionar el apagón, porque en muchos medios oigo decir que el sector industrial debe hacer un sacrificio, pero es que esto no termina en 15 días y no comenzó esta semana. El problema ya viene habiendo cortes de energía y todos los ecuatorianos hemos venido viendo la forma de colaborar y aportar, pero no puede ser que se siga cargando de forma, digamos, no coordinada, y yo creo que por eso es importante la coordinación en estos momentos para entender cómo funciona la industria. Ayer se les mencionó que muchos industriales prefieren bajar voluntariamente potencia, inclusive se habló entre 25, 30, 40% de la energía, pero que no haya el apagón general para no apagar la industria, no tener que dejar de producir, no tener que caer en no cumplir con compromisos locales y de exportación. Ayer nos comentaba un industrial con el que pude hablar que ha tenido que ya optar por las cláusulas de fuerza mayor para romper contratos con grandes compañías de afuera, y lo que él decía, bueno, eso me permite hoy terminar el contrato, no tener penalidades, pero regresar a esos empresas en el exterior va a ser muy difícil, porque obviamente eso es todo un proceso y tiene un costo para ingresar, y obviamente hoy no poder cumplir da marcha atrás de un trabajo que se viene realizando. Entonces, creemos que es importante, y por eso decíamos ayer, pasar de la imposición de las medidas a una coordinación público-privada. En estos grandes temas no solo se puede ver desde lo público, sino que hay que ver cómo afectar lo menos posible. De hecho, ayer me pasaron una declaración, por ejemplo, del jefe sindical de una industria en Cuenca, Continental General Tire, que él decía que prefería llegar a su casa a oscuras a perder los puestos de trabajo. Mire esa conclusión de un líder sindical, que realmente a lo que voy, ahí debe estar el balance, porque debemos trabajar en buscar y defender los puestos de trabajo, defender la producción, defender el que precisamente no se vea a las empresas como los poderosos que tienen, pero que una empresa que no genera ventas y que no puede seguir activa, lamentablemente va a tener que ir pensando en cerrar su negocio, y eso de ahí genera mucho, no solo el decir que se cierra una empresa, hay muchas personas que dependen de las empresas. Eso sería, Miguel. Bien, muchas gracias por el aporte y esperamos salidas, soluciones y que el gobierno dé respuestas al planteamiento del sector empresarial ecuatoriano. Muy amable a Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport, y Francisco Jarrín de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Muy amables. Hasta luego. Gracias, Miguel. Un saludo, Francisco. Un buen día. Buen día. 8:43 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el presidente de Justicia Vial, licenciado Guillermo Abad, para hablar sobre la siniestralidad y los accidentes de tránsito en el país. No olvidemos que hay una ley desde el 2008. ¿Qué pasó con el reglamento que debió expedirse? Ley de hace 16 años. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.